Hay villanos que destruyen. Hay villanos que reaccionan. Hay villanos que se dejan llevar por odio, orgullo o resentimiento. Y luego están los más peligrosos de todos, los que planean. En Jujutsu Kaisen, esa amenaza toma forma en Kenjaku, un antagonista que representa una verdad brutal. El caos no siempre nace de una explosión. A veces nace de una mente paciente, porque destruir una vida es simple. Destruir generaciones enteras requiere diseño. Y Kenjaku no pelea como los demás. No necesita entrar primero al campo de batalla. No necesita ser el más impulsivo. No necesita gritar. Le basta con algo mucho más aterrador: entender el sistema mejor que quienes viven dentro de él. La mayoría de personas piensa en su presente. Los más ambiciosos piensan en años. Los estrategas piensan en décadas. Kenjaku piensa en siglos. Y ese detalle cambia todo. Porque cuando alguien opera a esa escala, las emociones inmediatas dejan de importar. La compasión deja de ser útil. La culpa deja de ser un freno. Las vidas individuales se convierten en piezas. Los conflictos en herramientas. Las tragedias en etapas necesarias. Kenjaku no observa el mundo como sociedad. Lo observa como laboratorio. Y cuando alguien empieza a ver la realidad como experimento, ya no pregunta qué es correcto. Solo pregunta qué es posible. Pelear una guerra exige fuerza. Diseñarla exige distancia emocional. El que pelea está dentro del dolor. El que diseña lo administra. Ese es el nivel de amenaza de Kenjaku. No actúa solo para ganar una batalla. Actúa para alterar el curso de un mundo. Por eso su peligrosidad no está únicamente en lo que hace, sino en cómo piensa. Mientras otros villanos reaccionan, él anticipa. Mientras otros improvisan, él prepara. Mientras otros destruyen por impulso, él destruye por estructura. Y eso lo vuelve mucho más inquietante. Porque el caos impulsivo puede fallar. El caos diseñado aprende. Hay personas que quieren poder para mandar. Kenjaku quiere algo distinto: control del proceso. No le basta dominar un momento. Quiere dirigir el desarrollo de la historia. Ese tipo de control es más profundo que la autoridad normal. No se trata de ordenar, se trata de condicionar, modificar variables, mover piezas, crear escenarios donde otros crean estar eligiendo, cuando en realidad solo están caminando por rutas ya calculadas. Ese es uno de los rasgos psicológicos más fríos del personaje. Kenjaku no necesita que el mundo lo adore. No necesita aprobación. Ni siquiera necesita estar visible. Le basta con saber que el tablero se mueve como él quería. Uno de los aspectos más perturbadores de Kenjaku es que no mira a las personas como fines. Las mira como medios. Y eso altera por completo su brújula moral. Cuando una mente empieza a reducir la vida humana a variable, deja de ver tragedias, ve resultados, deja de ver dolor, ve reacciones, deja de ver familias, pérdidas o miedo, ve información. Eso no es simplemente maldad común, es una forma de deshumanización intelectual. La crueldad impulsiva destruye porque siente demasiado. La crueldad estratégica destruye porque deja de sentir lo suficiente como para detenerse. Kenjaku representa esa segunda forma. La paciencia suele verse como virtud, pero en manos equivocadas es una amenaza monstruosa. Kenjaku sabe esperar. Y esperar no es pasividad, es acumulación. Mientras otros corren hacia el resultado, él construye condiciones. Mientras otros quieren impacto inmediato, él tolera la lentitud porque entiende algo esencial. Los cambios más profundos no se fuerzan de golpe, se incuban. Esa paciencia lo vuelve aterrador,
porque elimina uno de los errores más comunes del villano clásico: la impulsividad. Kenjaku no se delata fácil, no se quiebra fácil, no se precipita fácil. Su violencia madura primero en la idea y luego baja al mundo. Este arco se llama Los Arquitectos del Caos por una razón, porque aquí entendemos que el desorden más grave no siempre es improvisado. Puede ser ingeniería. Kenjaku es el ejemplo máximo de eso. No crea caos por simple placer. Lo organiza, lo distribuye, lo administra, lo conecta con intereses, heridas, ideologías y estructuras ya fracturadas. Eso es lo más inteligente y lo más oscuro de su perfil. No necesita inventar todas las grietas, solo necesita encontrarlas y convertirlas en puntos de ruptura. Los grandes manipuladores rara vez parten de cero. Trabajan con lo que ya existe. Sistema roto. Rencores acumulados. Personas heridas. Maldiciones latentes. Desequilibrio entre poder y protección. Kenjaku no crea todas esas fracturas, pero sí entiende cómo activarlas al mismo tiempo. Y ahí está su genialidad perversa. No se limita a atacar al mundo desde afuera. Usa lo que el propio mundo escondía dentro. Eso vuelve al personaje aún más incómodo, porque obliga a reconocer algo brutal. El caos triunfa más fácil cuando la realidad ya estaba preparada para colapsar. Muchos enemigos quieren poder. Kenjaku quiere transformación, y eso lo separa de los villanos tradicionales. El villano clásico quiere dominar lo que existe. Kenjaku quiere rediseñar lo existente. No le interesa solo la autoridad. Le interesa el cambio de escala histórica. Quiere empujar la realidad a una versión nueva, aunque el precio sea incalculable. Ese tipo de visión puede parecer casi grandiosa desde lejos. Pero ahí está el veneno, porque toda visión que desprecia a los individuos por una supuesta evolución superior termina convirtiéndose en monstruo. Manipular el destino no significa controlar cada detalle, significa diseñar suficientes condiciones para que el resultado más probable favorezca tu visión. Eso hace Kenjaku. No necesita controlar todos los movimientos. Le basta con controlar los factores críticos. Es una forma de inteligencia mucho más realista y mucho más escalofriante, porque no obliga siempre. A veces simplemente pone a todos dentro de una estructura donde elegir distinto se vuelve cada vez más difícil. Y eso se parece demasiado a la vida real. Las personas creen decidir libremente. Pero si el entorno fue diseñado por otra voluntad, esa libertad ya viene condicionada. Kenjaku no es solo un personaje, funciona como símbolo. Es la representación de todas esas fuerzas que no aparecen de inmediato, pero cambian el curso de generaciones enteras desde las sombras. Estructuras de poder. Mentes obsesionadas con mejorar el mundo a cualquier costo. Figuras que usan a otros como material. Su amenaza es filosófica, además de narrativa. Nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Qué tan fácilmente puede una mente brillante justificar horrores si cree estar guiando una evolución necesaria? Hay algo especialmente perturbador en la mente del planificador. La frialdad. No porque no piense, sino porque piensa demasiado y siente demasiado poco respecto al daño colateral. Kenjaku es un personaje donde la inteligencia y la distancia emocional se fusionan. Eso produce una crueldad distinta. No la crueldad explosiva, no la crueldad divertida, no la crueldad rabiosa, sino la crueldad funcional. La que no necesita odiarte para destruirte, la que simplemente concluye que tu existencia puede ser sacrificada en nombre del resultado. Y esa forma de maldad
Da más miedo porque no depende de emoción. Depende de cálculo. Para Kenjaku, el ser humano pierde centralidad. Ya no es sagrado, ni siquiera trágico. Es útil o inútil. Aporta o no aporta. Sirve al movimiento del sistema o se convierte en residuo. Cuando una mente llega ahí, la ética se derrumba. Porque la ética empieza precisamente donde aceptas que una vida no debe evaluarse solo por su utilidad. Kenjaku rompe ese principio. Por eso su figura no es solo siniestra, es intelectualmente aterradora, porque convierte la existencia en recurso. Nadie se ve a sí mismo como monstruo en su propia narrativa. Kenjaku, seguramente, tampoco. Ahí está otro elemento clave. Toda destrucción a gran escala necesita una historia que la justifique. Progreso, evolución, necesidad, transformación, nueva era. Esas palabras pueden sonar incluso elevadas. Pero cuando se usan para borrar el valor irrepetible de las personas, se vuelven lenguaje de exterminio. Kenjaku encarna ese peligro. La idea de que una visión grande puede absolverse de cualquier horror si promete un futuro distinto. Muchos líderes necesitan adoración. Kenjaku no. Y eso lo vuelve más libre y más aterrador. No depende del cariño. No depende del reconocimiento. No depende de parecer moral. Puede operar incluso siendo odiado, si eso acerca el resultado que busca. Esa independencia emocional lo fortalece, porque elimina uno de los puntos débiles más frecuentes, el ego visible. No quiere aplausos, quiere ejecución del diseño. Aquí aparece una idea central del personaje. El caos no como accidente, sino como método. Para muchas mentes frías, el orden prolongado estanca. La crisis acelera. La ruptura obliga a adaptarse. Desde esa lógica, el caos no sería algo lamentable. Sería una herramienta evolutiva. Ese razonamiento es peligrosísimo, porque convierte el sufrimiento masivo en argumento técnico. Y cuando el dolor de miles se reduce a una fase necesaria, el mal ya no se presenta con gritos, se presenta con discurso. Kenjaku opera como alguien que no solo quiere intervenir, quiere redefinir. Esa es la esencia de todas las figuras que se acercan a lo divino de forma perversa. No aceptan la realidad como algo que merece respeto, sino como algo que merece ser reorganizado según su visión. Cuando una mente cree que puede decidir el destino colectivo mejor que todos los demás, aparece un tipo de soberbia mucho más peligrosa que la arrogancia ordinaria. Es la soberbia del rediseñador, la del que piensa que el mundo es insuficiente tal como es y que él tiene derecho a forzarlo a otra versión. Las leyes externas pueden frenar a muchas personas, pero el verdadero freno más importante es el límite interno. La conciencia, la compasión, el asco moral, la imposibilidad de seguir. Kenjaku parece operar con esos límites radicalmente debilitados, y eso explica por qué puede sostener proyectos de una escala tan monstruosa. No porque no entienda el daño, sino porque no le concede autoridad suficiente como para detenerlo. Una idea recorre todo este arco: el tablero. Haruta aprovecha espacios sueltos. Ogami reactiva piezas enterradas. Awasaka cree en el movimiento general. Uraume protege la voluntad del poder. Pero Kenjaku es el que ve el tablero completo. No todas las piezas tienen el mismo valor para él. No todas deben sobrevivir. No todas siquiera deben entender. Basta con que se muevan en el momento correcto, y eso vuelve al resto del arco mucho más claro.
Todos los personajes anteriores no eran solo individuos. Eran funciones dentro de un diseño. Kenjaku trasciende la figura del villano simple porque se parece más a un sistema que a una persona. Tiene visión de largo plazo. Usa a otros como infraestructura. Convierte tragedias en etapas. Adapta métodos. Tolera sacrificios masivos. Ese perfil se parece demasiado a las maquinarias impersonales del mundo real. Y por eso funciona tan bien narrativamente. Porque no solo da miedo como antagonista, da miedo como idea. La idea de que puede existir una inteligencia lo bastante paciente y desapegada como para tratar generaciones enteras como material de prueba. El villano explosivo asusta. El villano estratégico permanece. Su impacto dura más porque no depende solo del daño visible. Afecta confianza. Afecta estructura. Afecta historia. Cuando aparece un personaje como Kenjaku, la pregunta ya no es ¿a quién va a derrotar? La pregunta es ¿cuánto de lo que estamos viendo ya fue preparado antes de empezar? Y eso cambia la experiencia completa, porque el espectador deja de mirar solo las peleas, empieza a mirar las conexiones. Planear durante tanto tiempo algo tan enorme exige una cosa. Vacío moral funcional. No necesariamente ausencia total de pensamiento ético, sino algo peor. La capacidad de subordinar la ética a un objetivo. Ese mecanismo es muy común en las peores catástrofes humanas. No es personal. Es necesario. Es por un bien mayor. Hay que avanzar. Kenjaku concentra esa lógica, y por eso su amenaza no es solo narrativa. Es filosófica. Nos recuerda que el mal más devastador no siempre se presenta como furia. A veces se presenta como visión. También hay algo profundamente vacío en este tipo de mente. El planificador absoluto pierde contacto con la experiencia humana común. Ya no vive el presente como los demás. No se vincula con la fragilidad de los otros. No se deja afectar por el peso irrepetible de una vida concreta. Solo ve movimientos, y una existencia así, por brillante que sea, también es una forma de desolación. Porque quien convierte el mundo entero en experimento, deja de participar de él como ser humano. Se vuelve observador, cirujano y depredador al mismo tiempo. Una evolución sin alma no es progreso. Es selección brutal con lenguaje elegante. Ese es uno de los mensajes más potentes que deja este personaje. No todo lo nuevo es mejor. No todo lo radical es profundo. No toda transformación es liberación. Cuando el cambio exige sacrificar la dignidad de los individuos, deja de ser avance. Se vuelve sofisticación del horror. Kenjaku nos obliga a mirar de frente una pregunta muy dura. ¿Qué tipo de persona puede contemplar generaciones enteras y seguir viendo solo variables? Y la respuesta da miedo. No una persona dominada por rabia, no una persona rota por dolor, sino una persona que ya reemplazó la compasión por el diseño. Ese es el punto exacto donde el pensamiento brillante deja de admirar y empieza a amenazar. Por eso Kenjaku es el cierre perfecto de este arco, porque con él entendemos que el caos no fue una racha de desastres, fue una construcción. Haruta mostró cómo el caos beneficia al cruel oportunista. Ogami mostró cómo el pasado puede ser usado como arma. Awasaka mostró que todo gran plan necesita creyentes. Uraume mostró que el poder absoluto necesita devoción total, y Kenjaku revela la verdad final. Alguien estaba armando el mundo para que todo eso ocurriera. Kenjaku deja varias verdades brutales. El caos más peligroso no es espontáneo. Las guerras más devastadoras empiezan como ideas.
Un plan a largo plazo puede deformar generaciones enteras. La inteligencia sin humanidad se convierte en ingeniería del horror. Y quien mira la vida como experimento termina perdiendo toda proporción moral. Kenjaku no representa simplemente al villano que quiere ganar. Representa al hombre que cree tener derecho a rediseñar la realidad. Y eso lo vuelve mucho más que un enemigo. Lo vuelve una advertencia. Porque cuando alguien piensa siglos adelante, las personas dejan de parecer personas. Parecen piezas. Y cuando alguien observa el mundo como experimento, las vidas individuales dejan de importar. Ahí nace el verdadero arquitecto del caos. No en la rabia, no en el accidente, no en la violencia improvisada, sino en la mente que convierte la historia en laboratorio. Haruta mostró la crueldad oportunista. Ogami mostró el pasado como arma. Awasaka mostró la fe en el plan. Uraume mostró la lealtad absoluta. Y Kenjaku reveló al diseñador total. Ahora toca mirar el mapa completo. Porque si el caos fue construido, entonces las guerras nunca fueron accidente. Y eso nos lleva al cierre del arco. Los arquitectos del caos. El mundo nunca fue accidental. La maldición y la voluntad continua, solo en mente del guerrero.